Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. La sombra del cuervo sobre el Mediterráneo. Roma, el mar y la ingeniería del Corvus. Durante siglos, el mar tuvo sus propias reglas. La velocidad era la ley. La maniobra, el arte. Y el espolón, la sentencia de muerte. Ningún pueblo osaba desafiar esas reglas, hasta que Roma decidió que esas reglas simplemente no le pertenecían. En el verano del año 260, en pleno corazón del Mediterráneo, una flota de novatos, hombres que jamás habían visto una batalla naval, despegó un arma que nadie había visto antes. No era una catapulta. No era un espolón más veloz. Era un puente. Un puente de madera y hierro que caía desde las alturas como el pico de un cuervo, y cuando se clavaba en la cubierta enemiga, la guerra en el mar dejaba de ser guerra en el mar. Se llamaba Corvus. Y cambió el mundo. Hoy vamos a entrar en esa historia. No desde los libros de texto, sino desde la cubierta misma de esas naves. Desde el olor a madera mojada y sangre. Desde el grito del hortator marcando el ritmo de los remos. Desde el instante exacto en que Roma, una potencia de tierra, decidió convertirse en dueña del mar. Quédense. Porque el Mediterráneo nunca fue tan rojo como en estos años. Parte 1. El Mediterráneo antes de la tormenta. Para entender lo que Roma hizo, primero hay que entender lo que Roma no era. A mediados del siglo III antes de nuestra era, Roma era una máquina de guerra terrestre sin igual. Sus legiones habían unificado la península itálica con una disciplina de hierro. Cada soldado conocía su lugar. Cada formación respondía como un solo organismo. En tierra, Roma era casi invencible. Pero el mar era otro mundo. Cartago, heredera de la tradición marinera fenicia, llevaba siglos dominando el Mediterráneo occidental. Sus naves eran más rápidas, más ligeras y más ágiles. Sus capitanes conocían cada corriente, cada viento, cada traicionero bajío de esas aguas. Para Cartago, el mar no era un obstáculo sino una autopista, una fuente inagotable de riqueza y poder. El historiador griego Polibio lo describe con una claridad brutal. Mientras Cartago controlara el mar de forma absoluta, el resultado de la guerra seguiría siendo incierto. Los romanos veían cómo las costas italianas eran saqueadas una y otra vez, mientras las costas africanas permanecían intactas e inalcanzables. La chispa que encendió todo fue Sicilia. Esa isla triangular, suspendida entre Italia y África como una pieza de ajedrez en el centro del tablero, era el lugar donde los intereses de ambas potencias chocaban de frente. La ciudad de Mesana, en el estrecho que separa Sicilia de Italia, fue el detonador. Para Roma, perder Sicilia significaba dejar la puerta trasera de Italia abierta para siempre. Para Cartago, significaba perder el control de las rutas comerciales más lucrativas del mundo conocido. Ninguno de los dos podía ceder. Y ninguno de los dos lo hizo. Así comenzó la Primera Guerra Púnica, el conflicto más largo y devastador que Roma había librado hasta ese momento. Un conflicto que duraría 23 años, consumiría flotas enteras y mataría a cientos de miles de hombres. Un conflicto que obligaría a Roma a hacer algo que nunca había hecho, construir una marina de guerra desde cero. Y hacerlo en tiempo récord. Parte 2. El ejército que remó en tierra. La historia de cómo Roma construyó su primera gran flota es una de las más extraordinarias de la antigüedad. No porque fuera perfecta,
sino precisamente porque no lo era, y aún así funcionó. Todo comenzó con un golpe de suerte. En el año 264, una quinquerreme cartaginesa encalló cerca del estrecho de Mesana mientras intentaba cruzar. Los romanos la encontraron intacta. Y en lugar de quemarla o abandonarla, hicieron algo que cambiaría la historia: la desmontaron pieza por pieza. Los ingenieros romanos estudiaron cada tablón, cada remo, cada ensamblaje. Midieron, registraron y comprendieron. Y luego, usando ese único barco capturado como modelo, ordenaron la construcción de una flota entera. Polibio nos dice que en apenas 60 días, Roma levantó 100 quinquerremes y 20 trirremes. 60 días. Los historiadores modernos debaten si esa cifra es exacta o si Polibio exagera. Pero incluso si el proceso tomó el doble, lo que Roma logró sigue siendo un prodigio de organización. Los ingenieros no construyeron barcos de forma artesanal. Los fabricaron. Cada pieza de madera fue cortada, numerada y marcada antes del ensamblaje. Las excavaciones arqueológicas de periodos similares han encontrado maderas con marcas de montaje grabadas, lo que confirma que los romanos aplicaron algo parecido a una línea de producción en serie, siglos antes de que ese concepto tuviera nombre. Pero había un problema que ningún sistema de producción podía resolver fácilmente. La madera para construcción naval necesita años de secado. Los romanos no tenían años. Tenían semanas. Así que construyeron sus naves con madera verde, recién cortada, que se torcía al secarse, absorbía agua y hacía los cascos más pesados e inmanejables con el paso del tiempo. Polibio no lo oculta. Reconoce abiertamente que las naves romanas eran lentas y torpes comparadas con las cartaginesas. Pero Roma no necesitaba velocidad. Necesitaba tiempo suficiente para acercarse al enemigo. Y para eso tenía el Corvus. El otro desafío era humano. Una quinquerreme necesitaba 300 remeros coordinados en 3 niveles de remos. Hombres que supieran cuándo empujar, cuándo tirar, cuándo mantener el ritmo y cuándo acelerar hasta el límite. Esa coordinación tomaba años de práctica en el mar. Los romanos no tenían años. Así que inventaron una solución que vista desde hoy parece casi absurda. Construyeron plataformas de madera en tierra firme, colocaron a los remeros en filas que imitaban la disposición interior de una nave, y los entrenaron a remar, sin agua. Un instructor marcaba el ritmo. Los hombres aprendían a inclinarse hacia adelante, extender los brazos, tirar y recuperar la postura, todos al mismo tiempo. Desarrollaban fuerza muscular y memoria de movimiento. Lo que no podían desarrollar en tierra era la sensación real del mar, la resistencia del agua, el equilibrio sobre una cubierta en movimiento. Pero era suficiente para no hundirse. Y con el Corvus, era suficiente para ganar. Roma no actuó sola en todo esto. Sus aliados del sur de Italia, las ciudades griegas conocidas como los aliados navales, aportaron algo tan valioso como los barcos mismos: conocimiento. Los timoneles griegos con años de experiencia en el Mediterráneo fueron el sistema nervioso de la nueva flota romana. Sin ellos, ni el mejor diseño de nave habría servido de nada. Roma había tomado la ingeniería cartaginesa, la había multiplicado con eficiencia romana y la había combinado con el conocimiento marinero griego. El resultado era imperfecto, lento y estructuralmente frágil. Pero era suficiente. Por ahora. Parte 3. Anatomía de un cuervo. El corvus. La palabra en latín significa cuervo. Y la imagen que evocaba era exactamente esa:
el pico curvo y letal de esa ave, hundiéndose en su presa. Polibio, en sus historias, nos dejó la descripción técnica más detallada que tenemos de este ingenio. Vale la pena detenerse en cada detalle, porque cada uno importa. El dispositivo consistía en un mástil vertical instalado en la proa del barco. Ese mástil medía aproximadamente 7 metros de altura y 30 centímetros de diámetro, lo suficientemente robusto para soportar la tensión de lo que colgaba de él. En la cima había un sistema de poleas. Y de ese sistema colgaba el puente. El puente medía 11 metros de largo y poco más de 1 metro de ancho. A ambos lados tenía barandillas a la altura de la rodilla, que cumplían una doble función: evitar que los soldados cayeran al agua durante el cruce, y proporcionar un punto de apoyo para los escudos en formación. En el extremo del puente, en la punta que caería sobre la nave enemiga, había un gran clavo de hierro afilado y pesado. Ese era el pico, la pieza que le daba nombre al arma. El mecanismo funcionaba así. Mientras la nave romana se acercaba al enemigo, el puente permanecía levantado, apuntando hacia el cielo, sostenido por las poleas. Cuando la distancia era la correcta, los operadores soltaban los cables. El peso del extremo de hierro hacía caer el puente con una velocidad y una fuerza devastadoras. El clavo se clavaba en la cubierta enemiga. Y en ese instante, las dos naves quedaban unidas de forma inamovible. Lo que hacía al Corvus especialmente temible era su capacidad de rotación. El puente no estaba fijo en una sola dirección. Podía girar 360 grados alrededor del mástil central. Eso significaba que no importaba por qué ángulo se acercara la nave cartaginesa, desde la proa, desde el costado, intentando rodear al enemigo, el Corvus podía alcanzarla. Desde el punto de vista de la ingeniería naval, el Corvus era brillante como arma y peligroso como estructura. 1 tonelada de peso concentrada en la proa, a 7 metros de altura, elevaba el centro de gravedad del barco de forma crítica. Reducía la capacidad de la nave para recuperar su posición vertical después de ser golpeada por una ola. En aguas calmas, este problema era manejable. En aguas turbulentas, era mortal. Pero en el año 260, nadie pensaba en las tormentas. Roma pensaba en Cartago. Y el Corvus era exactamente lo que necesitaba. Parte 4. Milae. El primer picotazo del cuervo. Imaginemos la escena. Es el verano del año 260. El mar frente a la ciudad de Milae, en la costa norte de Sicilia, está agitado por el movimiento de más de 200 naves. Del lado cartaginés, 130 barcos bajo el mando del almirante Aníbal Gisco avanzan con la confianza de quien sabe que ha ganado antes de empezar. Del lado romano, el cónsul Cayo Duilio comanda una flota de novatos. Hombres que hace pocos meses remaban en tierra firme sobre plataformas de madera. Hombres que nunca habían visto una batalla naval. Pero en las proas de sus naves hay algo que Aníbal Gisco no ha visto nunca. Polibio describe la actitud cartaginesa con una precisión que casi duele. Los cartagineses despreciaban tan profundamente la inexperiencia romana que ni siquiera se molestaron en formar una línea de batalla. Avanzaron en desorden, casi con alegría, como si fueran a una cacería en lugar de a una guerra. Cuando vieron las extrañas máquinas en las proas romanas, se detuvieron un instante. Pero solo un instante. La curiosidad duró lo que tardaron en convencerse de que no podían ser una amenaza seria. Se equivocaron. En el momento en que los primeros barcos cartagineses entraron en el radio de acción del Corvus, los cables se soltaron.
El puente cayó con un golpe que se escuchó en toda la bahía. El clavo de hierro penetró la cubierta de madera con la precisión de un hacha. Y antes de que los marineros cartagineses pudieran comprender lo que estaba pasando, los legionarios romanos ya cruzaban el puente en formación de dos en fondo, escudos al frente, espadas desenvainadas. Lo que siguió no fue una batalla naval. Fue una masacre en tierra sobre el agua. Los marineros cartagineses eran expertos en maniobrar naves, en evitar espolones, en aprovechar el viento. No eran soldados de infantería. Y de repente, en la cubierta de sus propios barcos, se enfrentaban a legionarios con décadas de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. En los primeros minutos, 30 naves cartaginesas fueron capturadas. Entre ellas, la nave insignia de Aníbal Gisco. El almirante cartaginés escapó en una pequeña barca, dejando atrás su flota y su honor. Al final de la batalla, Cartago había perdido 50 naves. Roma, por primera vez en su historia, había ganado una batalla naval. El impacto psicológico fue tan importante como el militar. Cartago no solo había perdido barcos. Había perdido algo más difícil de recuperar, la certeza de su invencibilidad en el mar. Las reglas que habían gobernado el Mediterráneo durante siglos habían sido rotas por un pueblo que ni siquiera sabía remar correctamente 2 años antes. Parte 5. Ecnomo. El día que el mar se tiñó de rojo. Similae fue la demostración, Ecnomo fue la confirmación. La batalla del Cabo Ecnomo, librada en el año 256 frente a las costas del sur de Sicilia, es probablemente la batalla naval más grande de la antigüedad en número de participantes. 330 naves romanas contra 350 cartaginesas. Aproximadamente 290.000 hombres, entre soldados y remeros, concentrados en un espacio de mar que en condiciones normales estaría vacío. Para dar una idea de esa escala, estamos hablando de más personas que las que caben en 3 estadios de fútbol modernos, todas ellas en embarcaciones de madera, a punto de intentar matarse las unas a las otras. Los romanos habían diseñado una formación en cuña. Las 2 naves de los cónsules encabezaban el avance, con la primera y segunda flota formando un triángulo detrás. En la base de ese triángulo, la tercera flota remolcaba los barcos de transporte de caballos. Y en la retaguardia, la cuarta flota, a la que los romanos llamaban los triarios, en referencia a los veteranos de su infantería terrestre. Era una formación pensada para mantener la cohesión. Para evitar que las naves cartaginesas, más rápidas y maniobrables, pudieran envolver y aislar grupos de barcos romanos. Cartago respondió con una táctica clásica, una retirada fingida en el centro para atraer a los romanos y separar sus fuerzas. La táctica funcionó parcialmente. El combate se fragmentó en 3 zonas distintas, cada una con su propia dinámica. Pero en cada una de esas zonas, cuando los barcos cartagineses intentaron acercarse para espolonear a los romanos, se encontraron con el Corvus. Los capitanes cartagineses, que habían aprendido en Milae a respetar el puente romano, intentaban ahora acercarse desde ángulos imposibles, rodear a las naves, atacar por la popa. Pero el Corvus giraba. Siempre giraba hacia donde era necesario. El combate duró horas. Cuando terminó, Roma había perdido 24 naves. Cartago había perdido 30 barcos hundidos y 64 capturados con toda su tripulación hecha prisionera. Era una victoria aplastante. Y abría el camino para algo que parecía impensable pocos años antes, una invasión romana del continente africano, del corazón mismo del territorio cartaginés.
Pero antes de que esa invasión pudiera consolidarse, el Mediterráneo cobró su precio. Parte 6. Camarina. La venganza del mar. Julio del año 255. La flota romana regresa de África. Ha combatido en tierra cartaginesa, ha ganado y ha perdido, y ahora miles de soldados intentan volver a casa antes de que el verano termine. No lo lograrán. Frente a las costas del sureste de Sicilia, cerca de la ciudad de Camarina, una tormenta de verano golpea la flota con una violencia que ninguno de los supervivientes olvidará jamás. En condiciones normales, una quinquerreme bien construida podía capear una tormenta mediterránea. Los marineros experimentados sabían cuándo alejarse de la costa, cuándo remar contra las olas para mantener el control, cuándo aceptar que lo mejor era buscar un puerto seguro. Pero estas no eran condiciones normales. Y estas no eran naves normales. El Corvus, esa misma arma que había hecho posibles las victorias de Milae y Ecnomo, se convertía en una trampa mortal en aguas revueltas. La tonelada de peso concentrada en la proa, a 7 metros de altura, transformaba cada ola en una amenaza existencial. Cuando la proa caía entre dos olas, el peso del Corvus la hundía más de lo que debería. Cuando la proa subía, ese mismo peso retardaba la recuperación. La nave perdía el control de su movimiento. Se convertía en un objeto a merced del agua, no en un vehículo que pudiera dominarla. La madera verde con la que estaban construidas muchas de esas naves tampoco ayudaba. 2 años de uso habían hecho que los cascos se torcieran y debilitaran. Las juntas que en tierra firme parecían sólidas se abrían bajo la tensión combinada de las olas y el peso del Corvus. Polibio llama a lo que ocurrió esa noche la mayor tragedia marítima de toda la historia humana. De 364 naves, solo 80 sobrevivieron. Más de 100.000 hombres murieron en pocas horas. La costa de Sicilia amaneció cubierta de restos. Maderas astilladas, equipamiento militar, cuerpos que las olas devolvían a la orilla como si el mar quisiera mostrar lo que había hecho. Roma había construido su flota en 60 días. Y en una sola noche, había perdido 3/4 partes de ella. Parte 7. La desaparición del cuervo. Después de Ecnomo, el Corvus desaparece de los registros históricos. No hay una declaración oficial de abandono. No hay un senado que vote para retirarlo. Simplemente deja de mencionarse. Y esa ausencia silenciosa dice más que cualquier decreto. Los historiadores han propuesto varias explicaciones, y todas ellas tienen algo de verdad. La más obvia es la lección de Camarina. Después de perder 100.000 hombres y casi 300 naves en una sola tormenta, el Senado romano no necesitaba que nadie le explicara que el Corvus hacía a sus naves peligrosamente inestables en mal tiempo. Pero hay una explicación más profunda y más interesante. Roma había aprendido a navegar. En el año 241, cuando se libró la batalla de las Islas Egadi que puso fin a la Primera Guerra Púnica, Roma ya no necesitaba transformar el combate naval en combate terrestre. Sus capitanes habían pasado 20 años en el mar. Habían aprendido a maniobrar, a usar el viento, a calcular el ángulo correcto para un espolonazo efectivo. Habían capturado naves cartaginesas más ligeras y rápidas y habían copiado su diseño. El Corvus había sido lo que algunos historiadores describen como las ruedas de aprendizaje de una bicicleta. Indispensables al principio. Un obstáculo una vez que el equilibrio estaba dominado. En Egadi, Roma destruyó la flota cartaginesa con espolones y maniobras. Sin puentes. Sin clavar hierro en cubiertas enemigas.
como los verdaderos marineros que, después de 20 años y de una historia de victorias y tragedias, finalmente se habían convertido. Las excavaciones arqueológicas en las aguas alrededor de las islas Egadi han recuperado decenas de espolones de bronce del fondo del mar. Algunos son romanos, algunos son cartagineses. Los espolones romanos tienen grabado el nombre del magistrado que supervisó su fabricación, un detalle burocrático que dice todo sobre la naturaleza del Estado romano, sistemático, documentado, implacable. Esos espolones son el testimonio físico del final de una era. El Corvus había cumplido su función. Roma ya no lo necesitaba. Parte 8. La psicología del vencido. Hay una dimensión de esta historia que los números no capturan completamente. Para un almirante cartaginés en la víspera de Milae, el orden del mundo era claro. Cartago dominaba el mar. Sus capitanes conocían cada ruta, cada corriente, cada truco del viento mediterráneo. Los romanos eran soldados de tierra, hombres del interior que confundían el remo con una azada. La idea de que pudieran representar una amenaza naval seria era, en el mejor de los casos, una broma. Esa certeza era un arma en sí misma. Milae destruyó esa certeza. No de golpe, sino de la peor manera posible, lentamente, garra por garra, mientras el Corvus se clavaba en cubierta tras cubierta y los legionarios demostraban que podían ganar en cualquier terreno, incluso en uno que se movía bajo sus pies. Aníbal Gisco tuvo suerte comparado con lo que le esperaba. Cuando fue derrotado de nuevo en Cerdeña poco después, sus propios soldados lo capturaron y lo crucificaron. Esa es la medida del horror que Cartago sentía ante sus fracasos navales. No era solo una derrota militar. Era una humillación existencial. El mar, que había sido su hogar y su fortaleza durante generaciones, se había convertido en el escenario de su vergüenza. Parte 9. El legado del cuervo. El año 241 marcó el final formal de la Primera Guerra Púnica. Roma se quedó con Sicilia, su primera provincia exterior. Cartago pagó una indemnización devastadora y vio cómo su poder naval quedaba reducido a una sombra de lo que había sido. Pero el legado real de esta guerra no se mide en territorios ni en dinero. Se mide en lo que Roma demostró ser capaz de hacer. En menos de una generación, partiendo de cero, Roma había construido la marina de guerra más poderosa del Mediterráneo occidental. No lo hizo con genios navales. No lo hizo con siglos de tradición marinera. Lo hizo con algo más romano que todo eso: voluntad de adaptarse, capacidad de aprender y disposición para inventar reglas nuevas cuando las existentes no le favorecían. El Corvus fue la expresión más pura de esa mentalidad. No era elegante. No era sofisticado desde el punto de vista de la ingeniería naval pura. Era, en muchos sentidos, una solución tosca a un problema complejo. Pero funcionó. Funcionó exactamente el tiempo que necesitaba funcionar, y luego fue abandonado cuando Roma ya no lo necesitaba. Eso es lo que hace grande a Roma en este capítulo de su historia. No el Corvus en sí, sino la capacidad de inventarlo, usarlo, entender sus límites y descartarlo en el momento justo. El cuervo picó. Y con ese picotazo, Roma abrió las puertas de un imperio que duraría siglos. Mare Nostrum. Nuestro mar. Lo que una vez fue el lago de Cartago se convirtió en el lago de Roma. Y todo empezó con un puente de madera y un clavo de hierro cayendo desde las alturas en un verano de hace más de 2000 años, sobre aguas que todavía hoy guardan los restos de ese momento extraordinario en que el mundo cambió de dueño.